¿Te ha pasado que compraste un contrato de opciones esperando que el precio suba o baje un montón, se mueva a tu favor y adivina que el precio se mueva a tu favor, pero el contrato no te dio la ganancia? Pero qué raro, si el precio se movió bien duro al alza y yo compré un call, ¿por qué el call no apareció? En vez de ganar, perdí. Pues corillo, hay varias cosas que tienes que entender que suceden y que tienen que pasar para que tú puedas generar billetes con un contrato. Y hay varias cositas y una de ellas es la volatilidad y el teta que van a afectar el precio de tus contratos. Así que hoy acá te voy a explicar cómo puedes ver ese tipo de cosas, cómo puedes predecir si un contrato te puede dejar realmente dinero o no y elegir el mejor contrato. Esta persona me escribió por Instagram y dice así: Corillo, ¿a qué se debe que el salto de Google no dio rentabilidad esperada? Tenía una posición en 25% positiva, pero con precio de venta al 50%, pero ese salto grande que tuvo hoy no llegó a dar la rentabilidad, lo cual en otros días normalmente lo supera incluso. ¿Se debe a las noticias previas? Ahí yo procedo a literalmente preguntarle qué contratos tenía, ¿verdad? Porque obviamente hay que evaluar qué tipo de contrato compró, qué strike, y le pregunto qué contratos tenía, qué strike y fecha de vencimiento, y me dice que compró contratos call para el 2 de mayo, strike 170. Esto es de Google, corillo, que Google reportó ingresos recientemente. Así que tenemos que, me dice, el salto dejó muy cerca el strike, pero no le dio la rentabilidad, y me parece muy raro porque, por eso, mi duda. Es mi primera vez que me pasa eso. Hace par de meses pude hacer un trade similar con Google sin haber ocurrido reporte de ganancia y me dio un 600%, un salto de $6, igualmente parecido al de hoy. Y ahí procedo a explicarle. Corillo, vamos a ir a la computadora. Esto que les estoy mostrando aquí es la gráfica de Google en 15 minutos, ¿ok? Miren, entonces este día era el día de reporte de ingresos y mira cómo entonces se mantuvo como que medio alcista durante todo el día y cuando reporta, ¿verdad? Cerró el precio por aquí aproximadamente los 159, 160 aproximadamente cerró el precio. Cuando reporta ingresos, miren esta vela de 15 minutos de aquí, esto sube de aproximadamente los 159, 160 hasta 169. Subió $9 en el reporte de ingresos porque a Google le fue muy bien, le fue brutal. Pero miren esto, cuando al otro día abrió el mercado, esto es post-mercado, esto son horas de mercado cerrado, esto fue a las 4 de la tarde, subió acá arriba y vimos entonces cómo pasaron los minutos. Y el otro día, a eso de las 4 de la mañana, el mercado abre aquí. Y durante todo el transcurso de la mañana hasta las 9:30 que el mercado abre aquí. El precio cerró realmente el día anterior, antes del reporte, en algunos 160. Y el día siguiente el precio abre como en los 165 y sube como a 166. $6 de diferencia del precio de cierre del día anterior. Y tú hubieses pensado, Mario, pero si yo compré un contrato call para ese día esperando poder generar beneficio, poder esperar que literalmente si el precio de Google subía yo ganaba dinero, ¿por qué no gané? ¿Por qué en vez de ganar perdí dinero si el precio se movió a mi favor y se movió $6? Pues corillo, eso es por causa de nada más y nada menos que el Volatility Crush y de eso es que vamos a hablar hoy en día. Yo quiero que ustedes vean por acá la gráfica del contrato, voy a ir para Option Trader. Y quiero que ustedes vean, el contrato que él agarró fue el 170 call para el 2 de mayo. Este es Google y aquí abajo va a aparecer la gráfica del contrato que yo agarré. Estamos para el 2 de mayo, aquí está la fecha. Y el 170 call, que fue el que él compró, está por aquí. Ok, lo voy a agarrar y aquí me va a mostrar la gráfica del contrato. Estoy en gráfica de 5 minutos del contrato y quiero que ustedes vean esto, corillo. Quiero que ustedes vean esto. Antes del reporte de ingresos fue el 24. Miren los precios, esto es el precio del contrato. Mira cómo va subiendo de 170, 178, 180 y por ahí sigue subiendo el precio del contrato. Y justo antes, ¿verdad? Si compraste el contrato justo antes, te debió haber costado algunos 190 a $200 el contrato antes de que cerrara el día del reporte de ingresos. Si se fijan, aquí dice 4.24 y aquí ya esta vela es del día siguiente, del 4.25. Corillo, al día siguiente, estos son velas de 5 minutos, ¿ok? Al día siguiente estamos viendo como el precio. Si usted compró el contrato en 190 o en $200, el precio abrió en 224. Pues literalmente los primeros 2 minutos, usted estuvo en ganancia de algunos $24 por contrato nada más. Aún habiendo subido $6 el strike, la acción. Aún habiendo subido $6 la acción, el precio del contrato solamente apreció $24 y en 5 minutos, porque estos son velas de 5 minutos, miren cómo el precio bajó de 224 hasta
119, mira, $100. Perdió $100 el contrato. Miren eso. ¿Ok? Miren cómo bajó el valor del contrato. Luego subió un poco y así se mantuvo durante todo el día. Oye, mira eso. El día de hoy ese contrato está costando algunos 50 y pico de dólares, $57, ¿ok? Así que, Mario, ¿a qué se debe todo eso? Corillo, yo quiero que ustedes vean, voy para acá para Google y estoy aquí en Google, vamos a darle a Trade Options y quiero ir a los contratos que expiran el 2 de mayo, aquí está la fecha. Me vengo para acá para explicarles más fácil acá. Visualmente, quiero que vean cómo el contrato de 170, míralo aquí, contrato call de 170 que está costando algunos $59 ahora mismo. Cuando yo lo abro, miren la volatilidad implícita del contrato. La volatilidad implícita está en 35% aproximadamente. ¿Ustedes saben cuánto estaba la volatilidad implícita de ese contrato justo antes de que reportara Google? Corillo, estaba en 130 y pico %. Es decir, los contratos estaban hasta 4 veces más caros probablemente. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué estaba así? ¿Por qué la volatilidad del contrato estaba así? Pues corillo, porque venía reporte de ingresos. Siempre que hay reporte de ingresos, la volatilidad sube y eso hace que se infle el precio de los contratos. ¿Por qué? Porque hay más gente mirando esos contratos, más gente quiere comprar esos contratos. Como hay más gente, esto es oferta y demanda, corillo. Si hay más gente queriendo comprar el contrato, ¿qué va a ser el precio del contrato? Va a ir subiendo, se va a inflar. Siempre que hay reportes de ingresos, los precios se inflan. Por eso es que nosotros decimos, esta época de reportes de ingresos está perfecta para vender contratos. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes contratos, tú te beneficias de la depreciación. Cuando tú compras contratos, esa depreciación te afecta. Y si tú compras el contrato inflado de precio, pues obviamente cuando el otro día la volatilidad baja así, que baja literalmente más de la mitad, pues el precio del contrato se baja significativamente. Aparte de eso, miramos entonces que cada día que pasa hay un teta, que es la depreciación del contrato, y ya de por sí va a perder $14. Ya tú sabes que al día siguiente ya perdiste $14 porque sí, ¿ok? Y este contrato particularmente apreciaba 15. ¿Ok? Si este contrato apreciaba 15 por parte del Delta, $15, y subió $6, pues estamos viendo que aproximadamente casi $100 de ganancia probablemente pudiéramos haber visto ahí. Pues, ¿qué pasa? Cuando estamos viendo que pudieras haber estado ganando casi $100, algunos $90 aproximadamente, pero entonces pierdes 15, pues entonces diríamos que algunos 70 y pico de dólares. Pero el contrato, que costaría sobre 200 y pico de dólares o más, pierde el 50% del valor. Por eso que estamos viendo, ¿verdad? Por la baja de la volatilidad. Así que es muy importante que entiendas, ¿verdad? Que hay veces que cuando hay reportes de ingresos es mejor no comprar los contratos de la misma semana porque la volatilidad va a estar mucho más elevada y ese crush te va a afectar mucho más. Usualmente cuando queremos invertir ¿verdad? En los contratos, en reportes de ingresos, buscamos unos contratos un poco más alejados, 2 meses, 3 meses, porque esos contratos no tienen la volatilidad tan alta, porque esos no son lo que la gente está queriendo comprar tanto, ¿verdad? Es verdad que te va a costar un poco más caro, pero pues obviamente no vas a sentir tanto el impacto de ese volatility crush, ¿ok? Si compras los contratos de la semana, pues sabes que eso te va a afectar mucho más. Así que eso fue lo que vimos, corillo, esa depreciación completa o brutal, salvaje, por parte de la bajada de la volatilidad, que usualmente los contratos están en 35%, y el día de reporte de ingresos vimos eso literalmente antes del reporte en 130 y pico %. Salvaje, corillo, muy salvaje. Entonces, la razón del por qué cuando el muchacho me escribe que literalmente él había comprado un contrato en otro momento y también se había movido alrededor de $6 y esa vez sí había tenido como un 600% de ganancia, pues corillo, porque en ese momento no era reporte de ingresos y habías comprado el contrato en un precio justo, en un precio con una volatilidad del contrato implícita de algunos 30 y pico de %, que es el precio básicamente normal. No compraste el contrato inflado. Así que por eso es que cuando vemos entonces noticias inesperadas, ahí es que realmente esos contratos se multiplican hasta por 6, 7, hasta 10 veces, ¿ok? Así que por eso las opciones es el instrumento más brutal para hacer billetes, porque usted no tiene que invertir mucho y en ocasiones eso se multiplica por 5, por 10, hasta por 20 veces. Una locura, dependiendo, ¿verdad?, el movimiento de precio que ocurra en el activo que estés invirtiendo. Así que es muy importante que lo tengan claro, lo que es la volatilidad implícita, el teta y el delta, factores muy importantes que tienen que aprenderse de los griegos para que entiendan más bien el contrato, y cuando vayan a buscar un contrato, búsquenlo más alejado en el tiempo, corillo. Y probablemente si mientras más in the money, pues también sé que les va a costar mucho más chavito comprar ese tipo de contratos, pero son los contratos que realmente te van a dar un beneficio un poquito mejor.
Corillo, las personas que realmente sacan provecho de todo esto son las personas que se educan y que entienden y que aprenden cómo es que se bate el cobre aquí. Así que si quieres aprender, vete para allá, para finaresfinanzas.com. Ahí hay clases disponibles y está la comunidad para que te unas y estés con nosotros aprendiendo a invertir en la bolsa de valores. Oye, no olvides dejar ese like, suscríbete y nos veremos en la próxima. Se me cuidan.